Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de 8 Deportivo. Estos son los personajes en el programa que está completo. Y vamos a compartir la vida y obra de Luis Evelio Areas Mendoza, un personaje legendario del deporte nicaragüense. No solo por su carrera como narrador deportivo, sino también como promotor boxístico. Estamos con Evelio Areas y es un placer, un honor para mí estar con usted aquí el día de hoy. Y hoy podríamos recordar algunos momentos de su infancia, don Evelio. Perfectamente. Muchas gracias, Levi. Muchas gracias al Canal 8, porque la verdad de la cosa es que yo me siento muy emocionado por estar aquí con ustedes en esta entrevista. Algunos momentos de su infancia, don Evelio, que usted Sí. recuerde, que sean importantes para lo que después pasó en su juventud. Sobre todo que yo estuve muy bien cuando estuve trabajando en la radio Managua en mi infancia, pero eso fue en la INU como invitado. Entonces el que me estaba entrevistando a mí me dijo: Evelio, vos podés ser locutor con la voz que te dé. Y estaba en un programa en la YNLU Radio Managua. Claro que yo en mi infancia había estado con un pal, en la cervecería, con un, o- o- ¿cómo se llama? Para poder hablar. Y entonces, Como simulando que estaba hablando en la radio, ¿no? exactamente. Entonces, yo, así fue como empecé, dándome esa idea de que estaba hablando por la radio, lo cual era falso, porque realmente yo lo que hacía era tratar de buscar cómo simular algo para luego tratar de ganarme. Y efectivamente así fue. Cuando me entrevistaron a mí y me dijeron que yo tenía buena voz para ser narrador deportivo, entonces yo ahí empecé. Fue una cosa emocionante. Y después de eso hay que tomar en cuenta una cosa muy grande. La gente que me escuchó y en los primeros innings en la radio YNU, la voz de la victoria, entonces con Manuel Aragón Valle empecé en el béisbol y fue una cosa maravillosa para mí, porque la verdad es la cosa que yo no me imaginaba que iba a llegar a ser un narrador con bastante éxito, gracias a Dios. Ahora, estamos hablando de muchos años atrás, estamos hablando de años muy valiosos para su formación como un profesional de los medios de comunicación. ¿Cómo era la radio en ese tiempo? ¿Qué se hacía? ¿Cómo llegaba un chaval a la Bueno, radio? la radio en ese tiempo era bastante difícil, porque había poca emisora, solamente una, La Voz de la Victoria, YNQ, La Voz de la Victoria. Y por cierto, después en San Francisco me tocó ser el hombre que atendía al dueño de esa radio, Alberto Solís. Allí murió, allá en San Francisco, California. Y entonces yo tuve el honor de atenderlo a él. Claro que en ese tiempo entrar a la radio era bastante difícil porque solamente había una radio. Estamos hablando de qué años eso, Elio. Uh, Estamos hablando como de 1950. Imagínense, hace muchas lunas atrás. Demasiado. Pero cuando Había demasiado Levi Luna en ese tiempo. Pero cuando alguien se da cuenta que usted puede ser narrador deportivo, usted también se está percatando de que puede entrarle. Claro que sí. Allí en la ¿Había Vuelta a la alguna Victoria. afición suya por el béisbol o por el boxeo? Por las dos Por las cosas. dos cosas. Sobre todo el béisbol, que era una cosa. Después la Voz de la América Central, la YNOW, la Voz de la América Central, con José Mendoza, me llevó y ahí empecé. Después en la Radio Mundial, que era la meca de la radio en Nicaragua. Sin embargo, Manuel Arana me llevó a la Radio Mundial porque consideró que yo era un material explotable y sobre todo que Manuel Arana se dio cuenta que yo podía ser un buen narrador deportivo y así, gracias a Dios,
resultó. ¿Y cómo es que Luis Evelio Areas Mendoza se mete al boxeo? ¿Usted sentía alguna simpatía por el boxeo, obviamente, pero ver a Evelio Areas como promotor, manejando algunos boxeadores, llama la atención en su historia como personaje deportivo? Claro que sí, porque yo empecé como promotor de boxeo con todos ellos, con Cassius Clay y después Kid Clay, que es el tío del chavalo que está ahorita, y está además el Chocorrocito Buitrago, que el Chocorrocito es el papá del actual Chocorrocito Buitrago. Eres Mauricio Buitrago, Mauricio, el halconcito. y el halconcito era el, eh, el, el- el segundo del boxeo. Después estaba el otro gran boxeador que fue, como es el tremendo, eh, otro boxeador este, que por cierto murió porque él era un buen boxeador. Me estoy refiriendo a otro boxeador tan grande y tan bueno como este muchacho que se convirtió en un gran boxeador. Él era, ahorita no me acuerdo el nombre, Santana Guido. Y él era un gran boxeador. Y él murió después cuando apareció muerto en la competencia que había. Y entonces había una gran cantidad de Esos fueron sus boxeadores, primeros los boxeadores. primeros boxeadores. Después salió el Ratón Mojica, que el Ratón salió rankeado porque peleó con Ramoncito Arias de Venezuela, que estaba rankeado. Y entonces pasó ya a ser uno de los 10 mejores del mundo, el Ratón Mojica. Después vino Charchacho Noy, que yo fui a México con Osvaldo Bonilla, que trabajaba en novedades, y Chico Díaz, que me prestaba el dinero a mí para hacer toda esta pelea. Entonces me prestó $5,000, que fue lo que le adelantamos a Charchacho Noy. Ahora, ¿cómo se produce este arreglo con el campeón mundial? Ustedes llegaron a México, el campeón estaba por México. ¿Cómo ustedes llegaron a un acuerdo con él? Porque él estaba peleando peleó con el Alacrán Torres, Con el Alacrán Torres. allá en México. Claro. Y fue una pelea en la cual él ganó. Entonces le hicimos la oferta que viniera a Nicaragua a pelear con el Ratón Mojica. Y efectivamente así fue. El Chico Díaz me prestó los $5,000 y entonces le dimos $5,000 de adelanto a Charchacho Noy y vino a Nicaragua. Ahora, ¿usted ejercía como promotor de boxeo y al mismo tiempo narraba o estaba alejado de la radio en ese momento? Alejado. Porque no podía estar en las dos cosas. Y entonces, en, la, en, la- en el programa ese, donde el Ratón Mojica peleó con Charchacho Noy, vino invitado y al mismo tiempo a ver la pelea el gran Nat Fletcher, que era el dueño de la revista The Ring, que era lo mejor que había, la Biblia del boxeo. La Biblia del boxeo, claro que sí. En ese tipo aquí en Nicaragua. Él vino aquí, el Nat Fletcher. Después, el Ratón ganó por decisión una gran pelea. Le ganó a Charchacho Noy. Ahora, ese fue un evento trascendental en Sí. Nicaragua. Y hubo un ¿Cómo lleno se de- vivió ese evento? Un lleno tremendo. Un lleno. Porque todo los fanáticos nicaragüenses vieron la gran pelea del Ratón Mojica con Charchacho Noy. Fue algo monumental, algo formidable que Chonoy hizo con el tremendo Ratón Mojica. Ahora, el Ratón Mojica aprovechó la oportunidad que se le presentó, la oportunidad que usted creó Bueno, también. es que hubo un gran problema. Él no quiso pelear después campeonato mundial con el argentino. Y entonces, este argentino tenía una pierna mala. Entonces, dijo que podía pelear. Y Héctor Bacari, que era su representante, dijo que venía a pelear para Pascualito Pérez a Nicaragua a entregar solamente el título.
El ratón no quiso pelear porque yo le ofrecía $5,000. Él me pedía $10,000. Se fue a Venezuela, a México a pelear por $10,000 y entonces ahí perdió con el Arracán Torres. Eso fue lo del ratón Mojica. ¿Usted se sintió defraudado por eso? Claro que sí, porque mi sacrificio había sido en vano. Y eso fue una cosa dolorosa para mí. Bueno, pero la historia está ahí. La historia dice que Evelio Areas montó esa pelea. Y fue el campeón sin corona, el ratón Mojica. El ratón Mojica. Correcto, se montó esa pelea donde el ratón Mojica ganó al campeón, pero sin la corona. Sí, la corona. Pero Evelio Areas también tuvo más historias dentro del boxeo. Y una de ellas es que en un momento usted armó una velada donde habían extranjeros, panameños, y al finalizar todo el evento se le acusó a Evelio Areas de que realmente no eran extranjeros y que había traído boxeadores de la costa caribe. No, todos eran extranjeros. Ninguno era de la costa caribe. Y cuando peleó Eddie Caso en Nicaragua con el campeón mundial, fue una cosa tremenda. Porque el Caso fue acá a Japón, peleó en Japón y ganó. Con Eriyuki Ebihara, ganó. También ganó en Sudáfrica. Después fue nuevamente a Sudáfrica y ganó el Eddie Caso. Su cuarta pelea fue la que cuando perdió el título. Ahora, Evelio, pero regresando a ese momento, es cierto que había tanta expectativa por lo que estaba pasando. Evelio lo llegaban a buscar para meterlo en la cárcel porque había una acusación de que era un fraude lo que estaba pasando, de que habían venido boxeadores de la costa y no de otro país. Es falso todo eso, porque todos los peleadores eran de Colombia y de otras partes, pero nunca. ¿Cómo nació esa duda? Porque mi buen amigo y gran amigo Edgar Tijerino fue el que dijo que yo había traído peleadores de Colombia. Y la verdad de la cosa, no fue así. Yo traje peleadores de Colombia y de todas partes, pero y de Panamá. Desgraciadamente perdieron eso y ganaron los nicas. Y de ahí surgió el que yo había traído peleadores que no eran colombianos ni panameños. ¿Cómo se salió usted de la situación esa? Me salí muy bien, porque era falso. Cuando la cosa es falsa, todo sale bien. Eso no es cierto. Ahora, hay una pelea en donde, bueno, y es casualmente esa pelea histórica de Chanoy contra Ratón Mojica. Dicen que Evelio Areas llega y suena la campana en un round y se adelanta. Eso fue con Alfonso Valiente, porque yo estaba ya... El ratón ¿Fue en esa misma cartelera? No. Fue en otra cartelera en la cual estaba el ratón Mojica ranqueado. Y Valiente, como era zurdo, le metió un golpe que lo tumbó. Entonces el representante de Valiente era un cubano y yo le dije, te voy a dar tanto, pero que gane el ratón. Y efectivamente así fue. Por eso fui a sonar la campana, faltando un minuto para terminar la pelea. Pero estaba haciendo fraude ahí. No era fraude, porque estaba protegiendo a un peleador y todo el mundo, a un peleador nicaragüense. Todo el mundo estaba de acuerdo en que se hiciera, porque la verdad que estaba protegiendo al ratón, su ranking, sobre todo el ranking que tenía en ese momento el ratón Mojica. ¿Y usted llegó a sentir al ratón Mojica como un hijo? No solo eso, sino como un protegido de marca mayor, un hijo de marca mayor. Y todo eso era porque el ratón tenía chance para pelear campeonato mundial. Al final no se concretó el hecho, no llegó a obtener el título. Correcto. Pero hay más cosas del boxeo que usted tiene que contarnos hoy, más anécdotas que se nos escapan. La pelea de campeonato mundial, como es Chanoy con Ratón Mojica, y la otra pelea de otro ranqueado, como es Eddie Caso, que le ganó al campeón mundial, que en ese momento era el tremendo de Castellini. ¿Cómo fue el primer contacto con Alexis Argüello, aquel muchachito impetuoso? Él llegaba a mi casa
Y entonces le decía a mi señora que pues, quería ser boxeador. Y entonces así empezamos, siendo boxeador. Llegó un momento en que Alexis Argüello llegó a ser uno de los favoritos del público. Y eso motivó que con esto de el ingeniero, el ingeniero estaba también el doctor Eduardo Román. Eduardo Román y el doctor, el gran amigo de él, como es el tremendo, este, Doña Sandra, ayúdanos, por favor. Jarquín. Este era el otro que tenía ahí a Alex. Ahora, hay una historia que se teje en torno a Argüello y es que hubo un acuerdo de Alexis Argüello y Evelio Areas Mendoza, pero que el acuerdo al final no tuvo fruto. No tuvo éxito porque él dijo que no quería nada conmigo. Entonces fue con la Impulsora Deportiva y entonces con ellos estaba entre ellos el doctor Roman. Bueno, yo le dije, ok, si eso querés, adelante. Pero era nada más que un acuerdo de palabras. No, de firmado. Él le negó la firma en el juzgado. Me negó la firma. Y entonces al negarme la firma, ¿qué iba a hacer yo? Porque él negó la firma. ¿Usted llegó a sentir rencor por eso? No, lo dejé, ya está. Que si era su. Después vino un peleador, Justiniano Montano, de Filipinas, era zurdo, y entonces no lo quisieron echar con él. Le pagaron y se fue Justiniano Montano. Ahora, hay una pelea donde, según la historia que se logra recoger en esos años, allá por 1960, la década del 60, es que Argüello está peleando, se fractura una mano y la historia cuenta que el público empezó a decirle, porque traicionaste a Evelio. Ah, no. Entonces, sin embargo, yo lo llevé a León, donde el doctor, para que lo curaran, y así fue. Lo curaron a él, la izquierda, que es la que tenía fracturada. O sea, siempre hubo entonces un amor especial por Alexis Argüello. Ah, sí, siempre, porque él todo el tiempo me recordaba por todo. Y obviamente al momento que usted se da cuenta que Argüello muere, ha sido uno de los momentos más difíciles. Claro, a él es una cosa muy grande, Alexis Argüello, ¿oíste? Alexis Argüello es para todo Nicaragua algo muy grande y yo estoy seguro que lo vamos a recordar toda la vida. Alexis Argüello. Evelio Areas y Sandra Gómez solamente procrearon un hijo. Y al momento de esta entrevista tienen 46 años de casado. Sí, exactamente. O sea, estamos hablando de toda una vida. Pero cuando solamente se tiene un hijo, entonces hay una adopción de hijos de fuera. Y lo que logro percibir yo es que Alexis era uno de esos hijos que tal vez... Alexis era una cosa especial para mí, claro que sí. Lo sentí en el alma. Entonces, pero dice doña Sandra que hay otros hijos también. Bueno, hay otros hijos también, claro que sí. Humberto Area, trabaja en Telcor y es un tremendo ingeniero. Lo mismo está María Lucía, que es doctora ella, es otra formidable doctora que está trabajando actualmente. Lo mismo, otra hija que tengo yo, como es la Jacqueline Marta, que es Jacqueline, y otra hija que tengo en Granada, como es la que tiene dos hijos. Esta es Roxana, que tiene dos hijos. Roxana, que no ha muerto, está muy bien. Ok, Evelio, y regresando a su vida de narrador, usted toma un descanso, por lo que yo logro percibir, por ser promotor de boxeo, pero después regresa a la narración. ¿Cómo es que se produce ese regreso a la radio? Bueno, porque había una cantidad de personas que querían que yo regresara a la radio. Y efectivamente, así fue. Regresé a la radio
y realicé una cantidad enorme de entrevistas y de viajes a todas partes, entre ellas a Cuba, a Camagüey. ¿Te acordás de Camagüey? A Matanzas, estábamos ahí nosotros, claro que sí. Yo tuve la oportunidad de estar ahí con usted, pero Y comimos pescado. Ahí había pescado también. comimos langosta también, ¿no? Ah, sí. Ah, Claro que sí, Evelio, pero el momento clave. y también pues, estuve en Dominicana, en Puerto Rico, en los Estados Unidos. A eso quiero ir. ¿Cómo es que se da la visita o la llegada de Evelio Areas a Estados Unidos y después la oportunidad de narrar para equipos de Grandes Ligas? Cuando yo me fui con mi esposa a los Estados Unidos, entonces ahí me encontré una oportunidad grandiosa. Eso estamos Primero, hablando de qué años. uh, Ustedes se fueron después del terremoto o antes del terremoto a Estados Unidos. después del terremoto. Ok, después del terremoto, estamos claros. Entonces estaba este gran amigo, como es en la Radio Coffee, uno de Puerto Rico. Y entonces ahí transmití 2 años con los Gigantes. Después transmití con los Atléticos 8 años, que fue lo que veía un anillo. Y a eso voy. Los Atléticos de Oakland en los años 80 tuvieron una década espectacular. Ahí uno podía encontrar gente como Dave Stewart, José Canseco, Mark McGwire. Bueno, lo voy a decir. En el left field estaba un tremendo Ricky Henderson. En el central, Dave Henderson. En el right fielder, José Canseco. En tercera base estaba un hombre que hoy es, el coach de bateo de los Phillies. Estaba Mark McGwire, estaba Ricky Henderson, estaba también este otro, el tremendo y un gran bateador como es la primera base, Mark McGwire. Mark McGwire, exactamente. Y después estaba el de catcher, otro de los grandes peloteros de los Atléticos de Oakland. Y todos ellos me recuerdan muchísimo porque yo les di 2 veces el campeonato. Una vez cuando lo perdimos, que fue allá en Los Ángeles. Contra los Dodgers, Contra los que Dodgers. apareció Kirk Gibson para conectar un cuadrangular. Fue una cana al aire, si se quiere. Pero el hombre que nos ganó se llama el pitcher, que era el pitcher famoso, Orel Chase. Y después ya le ganamos a los Gigantes cuando hubo el terremoto. A eso quería llegar. Usted ha vivido el terremoto de Managua y vivió el terremoto allá en San Francisco, ¿no? Me decía, earthquake, que era terremoto. Y entonces salía todo el mundo en carrera. Y le dije, no, aguantemos, porque la verdad que el terremoto, si uno sale de carrera, nosotros pensamos que íbamos a caer en el centro del diamante. Estamos en el último piso, la radio y televisión de Los Ángeles. Estaba también la radio y televisión y de los no, de los que ganamos el campeonato, ¿cómo se llama? El tremendo equipo. Dodgers, Gigantes. No, el otro que éramos club nosotros allí, que habíamos perdido la Serie Mundial en Los Ángeles. Pero desgraciadamente perdimos, allí ganamos la Serie Mundial en San Francisco. Que era la Serie Mundial Atléticos contra Gigantes. Sí, y entonces los Atléticos son los que ganamos la Serie Mundial. Y ahí fue donde todo el terremoto, la gente salió caminando y toda la gente salió contenta. No hubo pánico, no hubo cosas pánico, extra. exactamente. Ahora, después de tanto tiempo y de tanto éxito como narrador, un anillo de campeonato de la Liga Americana, un anillo de Serie Tengo 2 anillos, el otro lo tiene mi hijo Evelio. que es un anillo de campeonato Y el otro es uno que me dio aquí, lo tiene mi hermanita
que hubo otro niño que dio la, Bueno, el Salón de la Fama. el Salón de la Fama. Claro, el Salón de la Fama del deporte nicaragüense. Don Evelio, Exacto. y usted regresó a Nicaragua. Sí, Regresó a Nicaragua en los años 90. así es. Y ese regreso a Nicaragua, me imagino que le llenó de mucha emoción. Claro que sí. Y sobre todo que siempre me recordaban muy bien, me daban chances para transmitir los juegos en el béisbol. Y esa fue como una valoración al trabajo que usted había hecho. Claro que sí. Y todo lo que había conseguido como narrador en Estados Unidos. Claro que sí. Y todo eso me ha servido para hacer, gracias a Dios, tener hasta estos momentos algo grandioso en mi mente y en mi cabeza y en mi país. Algo formidable para mí. Ahora, cuando Evelio Areas está aquí en Nicaragua, ya obviamente ya con algunos años encima, ¿cuáles eran las metas de usted al momento de estar? Bueno, la meta mía era siempre seguir trabajando en el béisbol, siempre seguir adelante en el béisbol, siempre ser una persona importante en el béisbol. Y eso me daba una enorme y gran satisfacción para mí. Y se encontró, imagino, aquí con gente que lo apoyó. Claro que sí. Entre ellos los dueños de emisoras querían que yo trabajara. Hasta la vez quieren que yo comente, aunque sea de comentarista, porque la verdad que ya no quiero narrar. Pero todo muy bien, gracias a Dios. Y siempre se le recuerda a Evelio Areas por algunas palabras como fantástico o formidable. Y conste que esto lo vamos a meter aquí como parte de su historia. Usted ha tenido un anuncio que es una pila. Y yo le pregunto a usted, Evelio, ¿cuál es la pila? Rayo va que la pila, tremenda duración. Distribuye o Quiero aclarar a los televidentes que Rayovac no está patrocinando esta entrevista. Quiero decirles que es parte de la historia de Evelio Areas Mendoza, escucharlo decir ese anuncio y escucharlo con esa jovialidad, con esas ganas de estar ahí tras el micrófono. Y uno dice, o sea, Evelio Areas Mendoza, toda una institución en la narración de béisbol, y se le recuerda siempre por algunas frases. Yendo un poco más atrás, ¿qué recuerda usted de Sucre Fresh? Oh, de Sucre fue un gran amigo. Precisamente en esta casa fue cuando me dieron que había muerto Sucre. Y la verdad es la cosa, que Sucre Fresh, cuando yo llegué a la Vuelta de la América Central, él hacía la hora árabe. Y en la Vuelta de la América Central. Ayer Chelito lo metió en el béisbol. El Chelito Cárdenas fue el que lo metió a Sucre Fresh. Y yo me acuerdo con Sucre que siempre me decía él, Evelio, qué suerte tenés vos. En todo andaba él fijándose en mí. Y Sucre siempre tenía una gran simpatía conmigo. Eso era Sucre. Evelio, y después de todo, de tantos éxitos en la narración deportiva, tantos éxitos como promotor boxístico, uno se da cuenta que hay personas importantes en su vida, por ejemplo su esposa, una mujer que ha estado ahí a la par de usted, son 46 años al momento de esta entrevista, y ¿cómo puede graficar usted la presencia de su esposa a su lado? Oh, ha sido un éxito para mí, porque mi esposa ha sido un ángel para mí toda la vida. Y de eso te puedo decir que mi esposa ha sido un ángel en toda mi carrera deportiva. Está también mi hermanita, la única que me queda hasta estos momentos, como es la Anita, mi otro hermano Uriel, que está en California. Así que eso es todo lo que tengo actualmente en estos momentos en mi vida. Y mi esposa Sandra es un éxito en mi vida. Mi esposa Sandra ha sido un ángel para mí. ¿Usted se ha considerado un buen esposo? Ah, sí, porque le he dado todo a mi esposa en toda forma. Claro que estaba joven cuando hubo un problema con las mujeres y eso es lo que a mi esposa toda la vida le ha molestado.
pero lo eduqué, eso pertenece al pasado. ¿Usted le ha pedido perdón alguna vez a su esposa? Sí, lo eduqué que, claro que sí, 1000 veces, porque la verdad es esa. No tenés idea, Levi. Sí, es una persona muy clave y Ahora, se ve que es ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Y vos sos casado? Ah, no, todavía no, pero usted es un gran ejemplo para nosotros los que nos vamos a casar algún día, porque llegar más de 40 años casados es algo grandioso. ¿Cuál ha sido la clave para estar tanto tiempo con su esposa? Pues toda la vida y espero estar toda la vida con ella. Pero ¿cuál ha sido la clave para estar tanto tiempo? El éxito en todo con mi esposa. Mi esposa ha sido un ángel para mí. Eso es lo que le digo. Ahora, su hijo llegó a ser un agente de béisbol, Evelio Areas Jr. Representa y además Tiene muchos jugadores ahí sí. como representante. Es un orgullo tiene para usted. a uno muy grande. Pablo Sandoval, De los gigantes que es de los gigantes, y es un tremendo pelotero. También está Winton López, que le llaman Aristides Sevilla. Es otro pelotero formidable. Ahora, eso le enorgullece mucho a usted como padre. Claro que Usted lo sí. indujo a eso. Mi hijo es algo tremendo. Mi hijo, Evelio Baristo, es algo tremendo que está en Grandes Ligas y metido con todos los peloteros de Grandes Ligas. Y él, en todas formas, está siempre adelante conmigo. En todo está conmigo. Y él me ayuda en todo. Mi hijo, Evelio Baristo. ¿Hay algo de lo cual usted se arrepiente en tantos años de vida, en tantos años de carrera ligado con el deporte, don Evelio? ¿Hay algo usted de lo cual usted se arrepienta? No. Solamente eso, desgraciadamente, la pelea de campeonato mundial. Eso es todo. De ahí todo muy bien. Y estamos hablando de la pelea de campeonato mundial del Ratón Mojica, que nunca se hizo. Con el Arcán Torres. O sea, ¿Qué se fue? hizo, pero perdió. Pero perdió esa Exacto. Se hizo, pero perdió, y a usted le hubiese gustado que él peleara con otra persona. Claro que sí. Que me ganara los $10,000 que yo le ofrecí, los $5,000 para que peleara con Pascualito Pérez, y así pudiera pelear él. Evelio, hay una historia de que usted narró un juego de 26 innings. ¿Cómo fue eso? Ese fue un juego que empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 4:30 de la tarde. Fue entre las escuelas internacionales y el Navarro Cops, y 26 innings. Empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 5:30 de la tarde en el Estadio Nacional. 26 innings narrando allí. Está el otro juego, el juego perfecto de Eddie Martínez. Usted lo narró también. También fue narrado, lo narramos, ahí fue acompañado con un muchacho que está en Nueva York. Pero la verdad de la cosa, que yo me llevé toda la mayor parte de los juegos, de juego perfecto de Eddie Martínez, que estaba pichando allá en Los Ángeles. Contra los Dodgers. Y por cierto, el muchacho que estaba narrando para los Dodgers de Los Ángeles, con el Chelito Cárdenas, me puso todo en el estadio, me puso toda la entrevista que pude él conseguirme para que pudiera venir a Nicaragua. Y entonces lo escucharon en Nicaragua a Eddie Martínez. Pues, don Evelio, yo le quiero agradecer mucho por esta oportunidad que me ha dado de hablar con usted, una oportunidad muy, muy grande para mí, para conocer su historia. ¿Y cómo le gustaría que lo recordaran, don Evelio? Bueno, que me recordaran siempre como el narrador y el comentarista deportivo. ¿Oíste? Que toda la vida me recordaran en esa forma, como cronista deportivo y como narrador y como marido con mi esposa, que como dije, hace un ángel para mí, que en paz descanse. Y es natural
que no podemos olvidar a la Chepita, que está con nosotros desde que Dios amanece. La Chepita está con nosotros también. Muchas gracias, don Evelio. Muchas gracias, Levi. Muchas gracias a ustedes, el Canal 8, por haberme dado esta oportunidad para que todos mis hijos me pudieran escuchar también. Como podemos decir, mis otros hijos que están, Humbertito y María Lucía, lo mismo, mi otra hija, de Grana Roxana, que tiene Roxana Area, y también María, la otra hija, Jacqueline Marta Area, que en paz descanse, que ha sido muerto. Que muchas gracias por toda esta entrevista y a ustedes les agradezco enormemente y al Canal 8, porque la verdad es la cosa que el Canal 8 se ha portado a la misma maravilla conmigo. Muchas gracias, Levi. Muchas gracias. Muchas gracias a los muchachos también que se han portado a la misma maravilla filmando todo este programa. Bueno, yo solamente quiero despedirme. Esta ha sido una gran experiencia para mí compartir este tiempo con Luis Evelio Areas Mendoza, una personalidad del deporte nicaragüense y su historia. Ha sido una edición más de Los Personajes en 8 Deportivo, el programa que está completo.